Voy a saludar a nuestro invitado. Vamos a conversar respecto a la 12ª encuesta nacional sobre la percepción de la corrupción que ha hecho Proética. Samuel Rota se encuentra con nosotros, director ejecutivo de Proética. Muy buenas noches, Samuel, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, porque es muy importante la labor que ustedes hacen para poder ver y medir de alguna manera pues estos niveles de corrupción que existen, al menos lo que piensa y siente el ciudadano. Y la cosa, Samuel, no va para nada bien, al menos así lo determina esta nueva encuesta. Efectivamente, la edición de este año, en comparación con la que realizamos en 2019, muestra un deterioro muy preocupante en algunas variables importantes. Por ejemplo, la percepción de que la corrupción ha aumentado en los últimos años se ha elevado notablemente. De hecho, hemos llegado a un 81% de peruanos y peruanas que tienen esa sensación. Al mismo tiempo, la esperanza, la expectativa de que la corrupción pueda reducirse en el corto plazo se ha desplomado. Solo hay 10% de personas encuestadas que creen que efectivamente en el corto plazo se va a reducir la corrupción, en los próximos años se va a reducir la corrupción. Efectivamente. Y más bien la gente cree que, por el contrario, va a aumentar, ¿no? Efectivamente, Samuel. Fatalidad. Vamos a ver unos cuadros justamente de esta encuesta de Proética y para ir comentando. La pregunta ha sido sencilla. ¿Cree que en los últimos años la corrupción en el Perú ha aumentado, sigue igual o ha disminuido? Y ahí tenemos la cifra. Como bien lo dices, 81%. Y la otra interrogante es, ¿cree que en los últimos años la corrupción en el Perú ha aumentado? En fin, o sea, la percepción del futuro también es incierta, Samuel. Ahí lo tenemos los cuadros clarísimos. Sí, y no solo eso, sino que con respecto a esto último, desde el año 2013 nosotros veníamos registrando una mejora en cuanto a la sensación de que en cuanto a que en los próximos años la corrupción iba a reducirse, ¿no? Veníamos viendo cómo poquito a poquito venía disminuyendo aquel grupo de gente más bien fatalista, ¿no? Y sin embargo, este año vemos que de 40% hemos pasado a 53% de personas que creen que la corrupción va a seguir aumentando en los próximos años. Y esto, pues, creemos que se debe al impacto que están teniendo los constantes escándalos de corrupción, al más alto nivel, pero a todo nivel también. Usted mismo señalaba en la introducción cómo en las regiones y en las localidades hay sospechas, hay acusaciones, hay investigaciones por corrupción. Esto sin duda tiene un impacto sobre las percepciones, las actitudes de la población que están reflejadas en estos datos de nuestra encuesta, ¿no? Samuel, y también hay una interrogante ahí sobre cuáles son los 3 principales problemas en el país hoy, en la actualidad. Y el cuadro lo tenemos ahí también, el primer escalón que se tiene es la delincuencia, ¿correcto? Es la delincuencia, la falta de seguridad, obviamente. Sin embargo, esto va amarrado con el segundo ítem, que es la corrupción. Porque las extorsiones sabemos que salen de los penales y para que un preso tenga un teléfono o tenga acceso a las comunicaciones ha tenido que corromper a muchos miembros, a muchos agentes, en fin, o sea, la corrupción también persiste, ¿no? Y tiene mucha relación con la delincuencia y es uno de los principales problemas que ustedes han determinado. Ahí lo tenemos en el cuadro número 7, Walter. Samuel.
Sí, efectivamente, como usted dice, van muy de la mano, ¿no? La evolución de estos dos problemas del país es muy, muy pareja, ¿no? Y este año se siguen ubicando en los dos primeros lugares. La novedad de este año es que la crisis política se convierte en el tercer problema más sentido por la población, ¿no? Claro. Por debajo de estos dos que hemos señalado, pero ya en una posición a tener en cuenta, ¿no? Y no olvidemos que la crisis política que estamos viviendo tiene mucho que ver con los escándalos de corrupción. Entonces hay también un paquete de problemas que están atravesados por los casos de corrupción que están en el día a día, ¿no? Y la población siente también que esta corrupción los afecta directamente, o sea, la población no es ajena, siente que los afecta en su economía, siento que les afecta en sus oportunidades también, y eso también se refleja en esta encuesta. Sí, sí, no solo, eso es un dato bien interesante, porque la sensación de que la corrupción lo toca a uno, está aquí graficada, ¿no? Principalmente en lo económico, ¿no? La gente cree que se perjudica la economía familiar y que se reducen las oportunidades de conseguir empleo, ¿no? Pero también en lo político, en lo social. Se reduce la confianza en los políticos, ¿no? Se reduce la calidad de los servicios públicos que la gente recibe, ¿no? Y reduce la confianza que una persona tiene en el Estado, ¿no? Entonces, esos costos son muy altos, ¿no? Porque una sociedad sin confianza es muy poco viable, ¿no? Tenemos que reparar, darnos cuenta de a dónde estamos llegando y poder empezar a revertir esta situación, si no nos va a salir muy, muy caro en el corto y mediano plazo, ¿no? Efectivamente, perjudica mi economía familiar, reduce mis oportunidades y también la de mi familia, reduce mi confianza en los políticos, en fin, o sea, la población está también ahí impactada con este tema de la corrupción, directamente involucrada y afectada, reduce la calidad y la cantidad en los servicios públicos, educación, salud, seguridad, limita el acceso a los servicios públicos, en fin, o sea, ahí la población ha sido clarísima, pero sobre todo la corrupción le afecta al ciudadano, ¿no? Directamente en la economía familiar y también pues le arrebata estas oportunidades para poder encontrar un desarrollo. Sin embargo, también estamos ahorita en estas campañas electorales y muchos candidatos, alcaldes, a gobernadores están ofreciendo obras como cancha. Sin embargo, la percepción ciudadana en torno a esto también es evidente, Samuel. Sí, la población está absolutamente segura de que las obras públicas en el Perú se hacen en medio de corrupción, ¿no? Y que además es independiente, esto es independiente de qué nivel de gobierno las ejecute, ¿no? Sea municipio, sea gobierno regional, o sea el gobierno nacional, la gente tiene la seguridad de que hay mucha corrupción involucrada en la obra pública. Uh-huh. Y ya no es solo una cuestión de percepciones, sino que cuando se le pregunta a la población si es que conocen directamente de obras en su localidad que estén siendo investigadas o que hayan sido paralizadas por casos de corrupción, casi la mitad de la población, ¿no? 40% dice que efectivamente esto es así, ¿no? Conocen obras que en su localidad han sido investigadas, involucradas, están paralizadas o han sido afectadas por casos de corrupción. Entonces, hay un problema bien serio, ¿no? Que deberíamos poder enfrentar como país. Efectivamente, ahí tenemos también el cuadro número 1, como bien tú lo has descrito, Samuel, el 76%
tiene esta percepción de que las obras se hacen, ¿no? Pero a la vez de ejecutarse tiene una gran dosis de corrupción, que no son transparentes y que muchas obras tienen atisbos de corrupción. Y en el cuadro número 2, por favor, allí también se pregunta, ¿no? Pensando en obras públicas como colegios, hospitales, en fin, ¿qué tan corruptas crees que puedan ser la ejecución y el desarrollo de estas mismas, ¿no? Y también es inmenso, ¿no?, el porcentaje de que piensa que son corruptas o son altamente corruptas. Samuel, sin embargo, también acá mides tú, como bien lo vas adelantando, la indiferencia o la complicidad, por ponerlo de algún modo, ¿no?, o la complacencia del ciudadano con estas acciones corruptas. Y eso también agrava el problema. Sí, sí, sin duda. Los datos de nuestra encuesta, y esto lo hemos visto también en encuestas anteriores, no olvidemos que Proética viene haciendo esto desde el año 2002, es que además de esta molestia, este fastidio con la corrupción, por otro lado, el peruano, la peruana se muestra tolerante a una serie de conductas de corrupción. Y por ejemplo, si un funcionario hace obras en beneficio de la población, pero es corrupto, no debería ser sancionado, ¿no? Hay un grupo de gente que considera que eso es una frase correcta, ¿no? Entonces hay una disposición a perdonar a la corrupción si es que hay un intercambio por eficiencia en cuanto a la entrega de obras públicas, por ejemplo, ¿no? Para terminar, Samuel, y ahí nos vamos ya hasta el cuadro número 9, Walter. Sin embargo, el ciudadano desea tener un candidato y por lo tanto una autoridad honesta. Y esto también lo ve esta encuesta de Proética. ¿Qué características debería tener un candidato municipal o regional, ¿no? Y obviamente cuál sería el perfil de la autoridad futura. ¿Y cuáles resultados tienes tú? Y lo tenemos en pantalla, Samuel. Sí, cuando es nuevamente parte de las paradojas o de las inconsistencias que la propia población muestra cuando responde a ese tipo de cosas. Cuando le preguntas directamente por el tipo de autoridad que quisiera tener, ¿no?, dice, preferiría a alguien honesto, ¿no?, a alguien eficiente. Es decir, si me das a alguien honesto pero no es muy eficiente, lo prefiero a aquella persona que va a ser eficiente pero corrupto, ¿no? Y claramente inclinado a favor de la honestidad. Entonces, a pesar de toda esta sensación de extendida corrupción, se preferiría un liderazgo honesto, ¿no? Se aspiraría a un liderazgo honesto, ¿no? Y ojalá pues que esto se llegue a reflejar en la votación del 3 de octubre, ¿no? Ojalá que esto se impusiera en la racionalidad de nuestros votantes, de nuestros compatriotas, ¿no? Sí, efectivamente, esperemos. Confiamos que sea así, esperemos que sea así. Una última interrogante, Samuel, y bajo tu experiencia y perspectiva como director ejecutivo de Proética. En estos últimos días y en lo que va de la semana, el domingo va a aparecer nuevas encuestas. Han estado aparecidas todos estos días, encuestas que prácticamente por la diferencia de puntaje, pues prácticamente ya están para que se vengan al Jurado Nacional de Elecciones y les entreguen la credencial, ¿no? Diferencia de 46% contra 12%, en fin, o sea, han aparecido una lluvia de encuestas, todos finalmente se ponen primeros. ¿Cuál sería tu mensaje, Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, en torno a estas encuestas que salen y que no tienen ningún filtro y que finalmente justamente también quieren jugar con la percepción y la emotividad del lector? ¿Cuál sería tu sugerencia, tu consejo, por favor? Ahí, a ver, dos cosas. Lo primero,
Lo primero es, hay un conjunto de encuestadoras que están aprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y esto está en la página web del jurado, y si alguien tiene dudas sobre la veracidad de alguna de estas informaciones que salen de pronto, ¿no? Sería oportuno, sería bueno que revisen en esa relación de encuestadoras aprobadas y certificadas por el jurado para realizar sondeos y difundir sondeos de opinión electoral. Lo segundo es, si no hacen eso, si se olvidan, o si no, o se les da flojera, qué sé yo, por lo menos no se dejen llevar por que alguien le mandó un mensaje de WhatsApp diciendo, mira, vota por porque es votar a ganador. Fíjense en tres cosas, ¿no? Fíjense que el candidato por quien ustedes quisieran votar, o los candidatos por los que quisieran votar, esté dando propuestas claras y viables, esté rindiendo cuentas de sus gastos de campaña, de sus ingresos de campaña, ¿no? Y que tenga una hoja de vida limpia, ¿no? Que tenga una hoja de vida sin manchas, y lo mismo para su entorno, ¿no? La gente que lo acompaña en la campaña, que tenga una hoja de vida limpia. Con esas tres cosas, con esos tres checks, pueden sentirse tranquilos de que, así voten por quien pierda, han hecho una buena elección, ¿no? No se dejen llevar por las informaciones que buscan jalarlos de la nariz para votar a ganador, supuestamente, ¿no? Seamos responsables con nuestro voto. Efectivamente. Samuel, te agradezco muchísimo por esta entrevista, y obviamente también felicitar pues el trabajo que viene haciendo Proética.